Bueno, buenas noches. Nosotros estamos viendo ahora un pequeño texto que es una mini obra maestra de Buber que se llama La senda del hombre, donde Buber toma distintos relatos y cuentos de la tradición hasídica, que para Buber es un momento muy especial, muy valioso del pueblo judío. Toma estos momentos de la sabiduría hasídica y lo usa para interpretar al ser humano, interpretar qué significa ser ser humano. ¿Qué podemos aprender nosotros, seres humanos modernos del siglo XX, diría Buber? ¿Qué podemos aprender nosotros para aprender a vivir? Saber cómo vivir, cuáles son los valores que tenemos que aplicar. Y yo quiero plantear algo que es lo siguiente. La obra de Buber en YouTube, que es la obra filosófica fundamental, es un libro difícil, que requiere guía para poder acceder a su lectura. No es un libro fácil. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Vamos a trabajar en el tema de YouTube para ver algunos temas clave de él. Pero este libro, que en particular es La senda del hombre, que es el camino del hombre según la tradición hasídica, es un texto pequeño y es muy pertinente justamente para la época de Rosh Hashanah, Yom Kippur, porque toca temas esenciales acerca de qué significa vivir, cómo hacemos para vivir una vida más plena, más íntegra, cómo podemos encontrar una mayor paz con nosotros mismos, con nuestra comunidad, ¿no? Uno de los temas que plantea Buber. Hoy vamos a ver la segunda parte, que es la página 92, donde seguimos, que es el camino particular. Y Buber acaba de tratar el tema de cuál es el camino que cada individuo debe encarar en la vida. ¿Ok? Entonces, vamos a leer esta parte, porque Buber acaba de usar por medio de textos hasídicos. La pregunta es: ¿cuál es nuestra meta en la vida? ¿Tenemos que imitar a los grandes maestros? ¿Tenemos que imitar a los grandes héroes? Es un tema clave en la cultura, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro camino? ¿Cómo conciliamos los ideales culturales con nuestras propias tendencias, deseos, forma de ser, ¿no? O sea, vamos a ver cómo Buber trata este tema. Entonces, por favor, ¿quieres comenzar a leer? El camino particular. El rabino Baer de Bradoshitz dedica una oportunidad a su maestro, evidente de Lumen. Muéstrame un solo camino general hacia el servicio de Dios. El Sadik respondió: es imposible señalar a los hombres el camino que deben tomar, porque una manera de servir a Dios es a través del estudio, otro por medio de la oración, otro a través del ayuno, e inclusive otro comiendo. Todo hombre debe buscar cuidadosamente la senda hacia la que su corazón lo impulsa, y luego optar por ese camino con todas sus fuerzas. Ok, ¿ven? Esta serie es la respuesta, ¿quedó claro? Ya dijo, dame una regla general para vivir. Por acá se plantea una pregunta esencial en la filosofía, en las religiones. ¿Hay una regla básica que pueda servir para todos? O sea, one size fits all, como se dice, ¿no? O sea, un talle único que sirva para todos. Bueno, acá vamos a ver, Buber toma texto de la tradición hasídica, este texto donde plantea que no hay un camino único ni siquiera para servir a Dios. Hay gente que su fuerza está en la oración, hay gente que su fuerza está en el estudio, hay gente que su fuerza está en la tzedakah, hay gente, o sea, cada uno tiene su propio, y lo más interesante de todo es que, según este texto, es válido para Dios que cada uno vaya de acuerdo al camino que su Shelibo Hafetz, como se dice en hebreo, que su corazón busca, que su corazón dedicado busca, ¿no? Entonces, este es el primer tema, ¿no? Pero te vamos a ver cómo sigue Buber analizando. Porque lo bueno de este texto es que Buber trae cuentos y los comenta. Y vemos ahí su capacidad de interpretar estos textos, porque a él lo que le interesa al hasídismo no es la arqueología, saber la historia, el pasado. Buber lo que busca en la tradición hasídica son claves para poder vivir en el presente. Y para poder vivir cualquier ser humano, independientemente de su religión, independientemente de su fe, ¿cómo puedo apropiarme de esta sabiduría para vivir mejor?
con más plenitud. Entonces acá está buscando, ahora fíjense, sigue, porque vamos a escuchar historias muy interesantes. En primer lugar, esta historia nos dice algo acerca de nuestra relación personal con respecto al servicio que ninguno y otros realizaron antes que nosotros. Debemos respetar y aprender de él, pero no lo debemos imitar. Las acciones buenas y santas que otros realicen son nuestros ejemplos, desde el momento que nos enseñan, de un modo concreto, lo que es la grandeza y la santidad, pero no son modelos que debemos copiar. Por más pequeñas que sean nuestras realizaciones en comparación con las de nuestros antepasados, tienen un valor real en la medida los logramos a nuestro modo y con nuestros propios esfuerzos. Lo que es un punto clave, creo que ahora este punto, ¿no? Es decir, y acá hay una idea muy profunda que es esto. A veces confundimos continuidad cultural con imitación mecánica. Y lo que está diciendo Buber es que continuidad no significa imitación mecánica del pasado. Continuidad implica a veces renovar, recrear. Y esta ha sido una clave en el desarrollo del pueblo judío. Doy dos ejemplos históricos. Cuando vino la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, el judaísmo estaba centrado en los sacrificios del templo, el judaísmo estaba centrado en los kohanim, en los sacerdotes, estaba centrado en el culto público, etcétera, etcétera. Cuando se destruye el templo, si el pueblo judío hubiese querido seguir con esa política, no había judaísmo, no hay templo, no hay sacrificio, no hay sacerdotes, o sea, a nivel que puedan cumplir con su misión, no hay independencia política en el Israel, hay un montón de temas. Los rabinos de esa época tuvieron la creatividad de decir, necesitamos un judaísmo diferente. Vamos a reemplazar los sacrificios por la oración. Vamos a reemplazar la expiación que daba el altar de los sacrificios por las buenas acciones, porque Milut Hasadim, por ser acá. Vamos a reemplazar el culto público para que cada padre de familia sea ahora el líder de la familia y que cada hogar sea un altar, no solo el altar del templo, sino ahora cada familia sea el altar. Y de esa forma, que es un acto de creatividad, se generó un nuevo modelo de judaísmo que permitió que estemos al día de hoy aquí, gracias a esa política, a esa actitud creativa. O sea, este es un punto clave, porque hay gente que plantea, todos tienen que estar iguales, vestirse iguales, hacer todo igual. Y lo que está diciendo Buber, tomando la tradición jasídica, no. Cada persona tiene su propia alma, su propio espíritu, y está bueno que desarrolle ese camino. O sea, tenemos que tomar los ejemplos buenos del pasado como un precedente, pero no necesariamente ser exactamente igual que el otro, porque eso justamente muchas veces es lo que suena como farsa. Cuando uno quiere imitar mecánicamente el pasado, eso puede sonar como a disfrazarse, a querer jugar a estar el violinista sobre el tejado hoy, ¿no? Es decir, lo que es legítimo en determinados contextos, lo que es natural, mejor dicho, no necesariamente debe ser la pauta en otros contextos. Y este es un tema de discusión dentro del pueblo judío, ¿cómo hacemos para garantizar nuestra continuidad? Hay quienes sostienen la línea de una repetición mecánica de los modelos del pasado, y hay quienes dicen no, hay otros caminos que no implican necesariamente la repetición o una imitación bastante ciega de ese pasado. Y creo que esto es importante entenderlo. Buber está en la postura de que la continuidad requiere creatividad y requiere autenticidad, y no solo una imitación ciega, ¿no? Entonces, toda una postura muy firme que plantea Buber y que se va a basar en el jasídico, ¿no? O sea, tiene que seguir su camino, y qué bueno que tengamos buenos modelos, pero esos modelos no quiere decir que tengo que imitarlos ciegamente, sino tengo que ser coherente. Recuerdo que en Israel hace algunos años escuché una plática de un rabino ortodoxo muy importante, Rosh Yeshiva, que fue discípulo del Rav Soloveitchik, uno de los grandes líderes espirituales del judaísmo ortodoxo de los Estados Unidos, uno de los grandes sabios, grandes talmudistas de la tradición de Brisk,
Brisk era en Lituania uno de los lugares más avanzados en estudios talmúdicos, ¿no? Y este rabino nos comentaba que él, por ejemplo, siendo Rosh Yeshiva, jamás se vestía de negro. Se vestía con trajes de distintos colores, estaba con traje café, no puede ser. Y me dice, esto lo aprendí en mi maestro. Mi maestro dijo que dentro de la halajá, de la ley judía, existen suficientes modelos para que una persona exprese su propia identidad y no que tenga que imitar mecánicamente a los demás. Entonces me dice, mi maestro me enseñó que si yo quiero ser fiel a la Torah, tengo que ser fiel también a mí mismo. Y por eso yo no me gusta imitar mecánicamente a los demás. Y a propósito, casi por principio, dice, yo nunca me he visto negro. Cuando en ese ambiente todo el mundo se viste negro, ¿no? Él lo que quería hacer acá era cuidar su individualidad y afirmar un principio de que él puede ser tan estrictamente observante y cumplidor de la ley judía sin necesidad de masificarse, ¿no? Pero eso es válido dentro del hasidismo. Por supuesto, acá viene el tema de la pregunta. Esta es una pregunta clave por esto siguiente. Hay quien dice que Buber está reflejando su propia interpretación del hasidismo y no necesariamente el hasidismo tradicional, porque hoy día vemos que los grupos hasídicos son muy conservadores y muy estrictos en las pautas y muy poco abiertos a los cambios. Es correcto lo que tú dices. Pero Buber tiene este enfoque que dice, una persona tiene que, una tradición está para vivirla, no para conservarla. El papel de una tradición religiosa, dice Buber, es para apropiarse de ella, vivirla, usarla. No es para conservarla, porque para conservarla como en un museo se conserva perfecto, con una cámara frigorífica. Pero Buber tiene este enfoque que dice que una tradición religiosa tiene que ser relevante y hay que vivirla. Y lo que hacen los judíos es, me apropio dentro de toda la riqueza del pasado las cosas que son para mí más ricas, más valiosas. Es un principio más individualista, no todo el mundo está de acuerdo con este enfoque. Pero Buber lo que decía que lo importante del nazismo no es si me visto de negro o si uso tal tipo de sombrero. O sea, para Buber lo importante son las enseñanzas de vida que transmiten estas historias. Este es un enfoque, no todo el mundo está de acuerdo. Hay gente que dice que no, que este es un enfoque muy individualista y casi anarquista. Ok. Está escrito que el negro en la... No, al contrario. Dicen que, digamos, que critican que alguien se vista negro en el Talmud. No viene de las montañas. ¿De dónde salió el negro? ¿Cómo? ¿De dónde salió la vestimenta? Hay varias temas. Tienen que ver con las vestimentas de Europa de ciertos niveles sociales elevados. Entonces, el judío tiene que vestirse. Hay una idea que el judío que estudia Torah es como un noble, pues se dedica a una tarea de alto nivel y tiene que estar elegante, tiene que dedicarse. No coincidió con algunos movimientos extremistas de otras religiones que también. Bueno, no, porque era imitar otras religiones, tanto era imitar más a la nobleza polaca del siglo, digamos, XVIII. Pero así como empezaron a hacer templos judíos que se parecieron un poco a las... Eso pasa con los movimientos reformistas. O sea, la imitación de pautas, eso vino con movimientos reformistas que con un afán de aculturarse, de integrarse a la cultura europea, imita pautas introducidoras, que fueron pautas que se tomaron de las iglesias protestantes. Por ejemplo, los cuáqueros y todos esos movimientos que vinieron vestían de negro y vestían de esa manera con esos sombreros. Bueno, era común en esa época estar cubierto con sombrero. Eso era común en Europa, ustedes se acuerdan, hasta hace 1 o 2 generaciones atrás, los hombres de usaban sombrero, era parte del estilo. Por eso, todo era mundial, eran estilos de vida, pero hay quienes dicen que eso es tan integral como los valores y las ideas y hay que seguir cuidando eso también. Y él dice que no hay que confundir el envoltorio con el contenido. Por eso, Buber dice, yo me apropio de las historias hasídicas porque creo que acá hay grande sabiduría para la vida. Y no necesariamente tengo que imitar todo el detalle alrededor del tema. Esa es la postura
que encarnó Martin Buber, y fíjense cómo sigue, porque estos textos lo ayudan mucho en su vida.